la amante de mi esposo, se presentó en la fiesta de cumpleaños de nuestra hija y me aseguré de que todos supieran quién era ella. La bolsa de regalo en su mano tenía papel de seda morado asomando por la parte superior y me sonrió como si estuviéramos a punto de convertirnos en mejores amigas. Soy Chelsea, una amiga del trabajo de tu papá, le dijo a mi hija, quien ya estaba corriendo hacia el inflable, pero sus ojos permanecieron en mí, calculando, probando. Había visto esos ojos antes en la selfie que le envió a él a las 11:47 p.m. hace 3 noches. Aquella donde usaba la camisa de vestir de él y nada más. A nuestro alrededor, los padres charlaban sobre jugos en caja. Los globos flotaban contra el techo. Mi esposo se quedó paralizado junto a la mesa de bocadillos, con la mano aún suspendida sobre el dispensador de servilletas como si se hubiera congelado a mitad de un movimiento. Chelsea, mantuve mi voz alegre, amistosa. Me alegra tanto que pudieras venir. Ella ladeó la cabeza y vi la presunción cruzar su rostro. Pensó que había ganado algo al presentarse aquí. Pensó que estaba marcando territorio. Les estaba contando a las otras mamás, continué más fuerte ahora, proyectando mi voz por toda la sala, sobre cómo tú y mi esposo se han estado acostando durante los últimos 4 meses. El motor del inflable zumbaba en el repentino silencio. La sonrisa de Chelsea se quebró. Los padres detuvieron sus conversaciones. Tenedores de plástico quedaron suspendidos sobre platos de papel. El hijo de alguien preguntó qué significaba acostarse y lo callaron. ¿Perdón? Intentó recuperarse ella, pero su voz salió débil. Mi esposo se movió entonces, finalmente, corriendo hacia nosotras con las manos en alto como si se acercara a un animal salvaje. Cariño, podemos simplemente. Hablemos afuera, ya terminamos de hablar. Saqué mi teléfono, con el pulgar ya en la carpeta de capturas de pantalla. Pero tal vez Chelsea quiera escuchar algunos de sus grandes éxitos. Su rostro pasó de rosa a blanco. No puedo esperar a sentirte de nuevo. Leí. Subí el volumen, le dije que tengo un viaje de trabajo la próxima semana. Basta. Mi esposo intentó quitarme el teléfono y retrocedí. Ella no tiene idea. Mire hacia arriba. Esa es mi favorita. Realmente captura el respeto que ambos me tienen. Los padres se movieron, acercando a sus hijos. Una mamá le cubrió los oídos a su hijo. Chelsea retrocedió hacia la puerta, apretando la bolsa de regalo contra su pecho como un escudo. Esto es una locura, dijo, pero su voz temblaba. Estás loca. Tengo recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito, 47 mensajes de texto. Y ahora tengo una sala llena de testigos que acaban de verte entrar a la fiesta de cumpleaños de mi hija como si pertenecieras aquí. Mi hija apareció a mi lado, con glaseado de cupcake en la barbilla. Mami, ¿por qué todos están callados? Me arrodillé a su nivel. La habitación se veía borrosa en los bordes. A veces los adultos toman decisiones muy malas. Cariño, mamá se está encargando. Papá está en problemas. Sí. Ella sintió solemne y corrió de regreso con sus amigos. Me puse de pie. Chelsea estaba a mitad de camino a la salida ahora. Mi esposo la seguía. 10 segundos, le grité. Luego me aseguraré de que tu empresa se entere. Sé que se conocieron en la conferencia. Sé que violaron la política de confraternización de su empresa. El investigador de mi abogado fue muy minucioso. Ella corrió. Mi esposo la siguió hasta el estacionamiento, lanzándome una mirada desesperada que no le devolví. La sala se quedó congelada un momento más. Luego una de las mamás, Andrea, cuyo hijo estaba en la clase de mi hija, se acercó a mí y me apretó el hombro. Lo vi todo, dijo en voz baja. Si necesitas un testigo, cuenta conmigo. Otras 2 mamás asintieron. Una ya estaba escribiendo en su teléfono. Lo siento, le dije a la sala. Siento que esto haya pasado aquí, pero no me arrepiento de haberme asegurado de que todos sepan exactamente quién se presentó hoy en la fiesta de mi hija. Alguien volvió a poner la música. Los niños regresaron al inflable. Los padres reanudaron sus conversaciones en voz baja, pero capté las miradas. Simpatía, solidaridad, asombro. Mi hija sopló sus velas 20 minutos después y aguanté lo suficiente para cortar el pastel. Mi esposo volvió a entrar solo. Su rostro tenía el color de un periódico viejo, ese blanco grisáceo que se le pone a la gente cuando el shock golpea su sistema. Pasó junto a los padres todavía agrupados cerca de la mesa de bocadillos. Pasó junto a los niños que habían abandonado el inflable para ver el drama, directo hacia mí. Necesitamos hablar. Realmente no. Por favor. Su voz se quebró. Aquí no. Así no. Andrea se acercó más a mi lado, protectora. Otras 2 mamás tenían sus teléfonos afuera ahora, ni siquiera fingían que no estaban grabando. Tú la trajiste aquí, dije. Tú le diste nuestra dirección. En el cumpleaños de nuestra hija, así que sí. De hecho, aquí es perfecto. Intentó tomar mi brazo y me aparté bruscamente. No me toques. No sabía que vendría. Te juro que no lo sabía. ¿Esperas que crea eso? Ella ha estado, se detuvo, miró a su alrededor a todas las caras que nos observaban, bajó la voz. Ella me ha estado enviando mensajes constantemente. Le dije que se había acabado. Le dije que no podíamos vernos más. ¿Cuándo? La semana pasada. Saqué mi teléfono de nuevo. Deslicé hasta los mensajes de hace 2 noches. Giré la pantalla hacia él. Ya te extraño, leí.
No puedo dejar de pensar en la noche del jueves. Jueves. O sea, hace 48 horas. Su mandíbula trabajó, pero no salió nada. Entonces, o me estás mintiendo ahora, o le estabas mintiendo a ella, o ambas cosas. ¿Cuál es? Estaba tratando de dejarla suavemente. No quería que ella, ¿qué? ¿Se presentara en el cumpleaños de nuestra hija? Mi voz subió a pesar de mí misma. Demasiado tarde. Uno de los papás se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos darles algo de privacidad. Quédense, dije, por favor. Quiero testigos para esto. El rostro de mi esposo se puso rojo ahora, la ira reemplazando al shock. Me estás humillando. ¿Yo te estoy humillando? La risa que salió de mí fue lo suficientemente afilada como para cortar. Tú me humillaste cada vez que mentiste sobre trabajar hasta tarde. Cada vez que me besaste después de estar con ella. Cada vez que miraste a nuestra hija y fingiste ser alguien digno de respeto. Mami. Mi hija estaba a 1 metro de distancia, sosteniendo un globo desinflado. Su corona de cumpleaños estaba torcida en su cabeza. Suavicé mi voz. ¿Qué pasa, cariño? ¿Papá se va? La pregunta golpeó como un puño en el esternón. Mi esposo abrió la boca, pero yo hablé primero. Hablaremos de eso más tarde. ¿De acuerdo? ¿Por qué no vas a mostrarle a la abuela tus regalos? Mi madre había aparecido en la entrada, observando la escena con los labios apretados y ojos duros. Extendió su mano y mi hija corrió hacia ella, mirando hacia atrás una vez antes de desaparecer en el pasillo. Mi esposo esperó hasta que se fueron. ¿Realmente estás haciendo esto frente a todos? Tú ya lo hiciste. Yo solo lo estoy diciendo en voz alta. 47 mensajes de texto no son un error. Es una elección. Múltiples elecciones. Durante 4 meses. Andrea se movió a mi lado. ¿Quieres que llame a alguien? Estoy bien. No te ves bien. Tenía razón. Mis manos temblaban ahora. La adrenalina empezaba a bajar, pero mantuve mi espalda recta. Mantuve mi voz nivelada. ¿Cómo supo ella siquiera de esta fiesta? Le pregunté. Él dudó demasiado tiempo. Tú se lo dijiste. Ella preguntó qué iba a hacer hoy, y yo lo mencioné. No pensé. No pensaste que realmente se presentaría. No pensaste que me enteraría. No pensaste que nada de esto te alcanzaría. Me acerqué lo suficiente para ver el sudor brotando en su frente. Pero lo sé desde hace 3 semanas. Contraté a un abogado. Tengo copias de todo. Los recibos de hotel, los cargos de la tarjeta de crédito, cada mensaje que pensaste que habías borrado. Estaba construyendo mi caso en silencio porque quería proteger a nuestra hija de exactamente este tipo de escena. Pero luego tu novia decidió jugar a la casita en el cumpleaños de mi hija. Así que aquí estamos. Su rostro pasó por varias expresiones demasiado rápido para seguirlas. Shock, pánico, algo que pudo haber sido dolor. 3 semanas, 3 semanas, ¿y no dijiste nada? Estaba esperando el momento adecuado. Supongo que Chelsea me lo dio. Uno de los papás habló entonces. El que había sugerido privacidad antes. Escucha, hombre, creo que probablemente deberías irte. Mi esposo lo ignoró, enfocado en mí. ¿A dónde se supone que vaya? A casa de Chelsea. Parecías bastante cómodo allí. Ella vive con su hermana. No es mi problema. No tengo a dónde ir. Hay una maleta en tu maletero, dije. La empaqué esta mañana. Imaginé que la necesitarías eventualmente. El aire se le salió. Se apoyó contra la pared. Y por un segundo casi sentí lástima por él. Casi recordé al hombre con el que me casé hace 8 años. El que prometió para siempre, frente a todos los que amábamos. Luego recordé la selfie, los mensajes, la forma en que Chelsea me había sonreído como si ya estuviera tomándole las medidas a mi vida. Estaré en casa de mi mamá esta noche, dijo finalmente. Podemos hablar mañana, no hay nada de qué hablar. Mi abogado te contactará la próxima semana. Se despegó de la pared, caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió. Lo siento. No, no lo sientes. Sientes haber sido descubierto. Hay una diferencia. Se fue sin decir una palabra más. La sala exhaló. Los padres comenzaron a moverse de nuevo, limpiando platos abandonados, reuniendo a los niños. Andrea me apretó el hombro. ¿Necesitas algo? Necesito que esta fiesta termine. Para poder ir a casa y desmoronarme en privado. Ella sonrió, triste pero comprensiva. 30 minutos. Nosotras nos encargamos de la limpieza. Mi madre reapareció con mi hija, que abrazaba un unicornio de peluche de la pila de regalos. Su corona ya no estaba, probablemente aplastada en el inflable. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó. Cariño, pronto. Se apoyó contra mi pierna y le acaricié el cabello, viendo a los otros padres recoger sus cosas. Algunos evitaban mis ojos, otros asentían. Pequeños gestos de solidaridad. Una mamá me dijo sin hablar llámame, mientras guiaba a sus gemelos hacia la salida. La música se había detenido en algún momento. La sala se sentía más pequeña ahora, más vacía, incluso con gente moviéndose en ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Te arrepentirás de esto. Lo borré sin responder. A la fiesta le quedaban 20 minutos en el reloj de alquiler cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez, una foto adjunta se cargó antes de que pudiera detenerla. El rostro de Chelsea llenaba la pantalla. Rímel corrido. Sentada en un coche.
Debajo decía, espero que estés orgullosa de ti misma. Se lo mostré a Andrea, quien hizo un sonido de disgusto. Realmente está redoblando su papel de víctima. Que lo haga. Me guardé el teléfono. Tengo problemas más grandes. Mi hija se había plantado en la mesa de manualidades, coloreando metódicamente una página de princesa con una concentración feroz. El tipo de enfoque que usan los niños cuando intentan no pensar en algo. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta como si esperara que su padre regresara. Mi madre se materializó a mi lado con 2 vasos de ponche. Bebe algo, te ves pálida. Estoy bien. No lo estás. Y está bien. Presionó el vaso en mi mano. Tu padre hizo la misma basura cuando tenías 9 años. Diferente mujer, el mismo libreto. Los hombres así piensan que pueden compartimentar, mantener a todos en cajas separadas y que nadie salga herido. ¿La confrontaste? Le rayé el auto. Lo dijo con tanta naturalidad que casi me río. No fue mi momento más orgulloso, pero tenía 28 años y era estúpida. Tú estás manejando esto mejor. No se siente así. Mantuviste a tu hija fuera de la zona de explosión inicial. Recogiste evidencia primero. Estás 3 pasos por delante de él y él lo sabe. Por eso se veía tan aterrorizado. Andrea se unió a nosotras, bajando la voz. Ese mensaje que recibiste, estoy segura de que la mitad de las mamás aquí también lo vieron. Alguien ya está publicando en el grupo de Facebook del vecindario. Mi estómago se hundió. ¿Publicando qué? Nada que identifique. Solo fui testigo de un gran drama hoy en el centro comunitario. Recordatorio de confiar en su instinto sobre la gente. Pero los comentarios ya están especulando. Genial. Simplemente genial. En realidad, podría jugar a tu favor. Registro público del incidente, múltiples testigos, patrón documentado de acoso. A tu abogado le va a encantar esto. No estaba equivocada, pero la idea de que nuestras vidas se convirtieran en el chisme del vecindario me revolvía el estómago. Había vivido aquí 6 años, organizado fiestas de cuadra, recaudaciones de fondos escolares. Ahora sería esa mujer cuyo esposo la engañó cada vez que alguien me viera en el supermercado. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de mi esposo. Necesito sacar algunas cosas de la casa. ¿Puedes darme una hora? Le respondí, no, puedes recogerlas bajo supervisión la próxima semana. Aparecieron 3 puntos inmediatamente, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Por favor, necesito mi laptop para el trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de irte. No es mi problema. Los puntos se detuvieron. Luego mi teléfono sonó. Su nombre iluminó la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Rechacé de nuevo. Lo puse en silencio y lo metí en mi bolso. Andrea levantó una ceja. Es persistente. Está desesperado. Hay una diferencia. Mi madre se había movido a la mesa de manualidades, ayudando a mi hija a pegar brillantina en su corona de princesa. Me miró y señaló hacia la salida. Hora de terminar esto. Aplaudí 2 veces. Muy bien, todos. La fiesta terminó oficialmente. Gracias a todos por venir y gracias por entender la interrupción. Los padres restantes recogieron a sus hijos con murmullos de simpatía y abrazos incómodos. Un papá, Brian, cuyo hijo estaba en la clase de mi hija, se quedó atrás. Oye, solo quería decir que tuviste agallas. Lo que hiciste. Mi ex hizo algo similar y desearía haberlo manejado la mitad de bien. Gracias, creo que lo digo en serio. Protegiste a tu hija y pusiste límites. Eso importa. Se fue con su hijo y de repente la sala éramos solo nosotros. Yo, mi madre, mi hija, Andrea y los restos de globos desinflados y pastel a medio comer. Vamos, cumpleañera, dije, vamos a empacar tus regalos. Ella no se movió de su silla. ¿Papá vendrá a casa esta noche? La pregunta que tanto temía. Me arrodillé junto a ella, ojo con ojo. No, cariño. Se quedará en otro lugar por un tiempo por culpa de esa señora. Porque papá y yo necesitamos resolver algunas cosas de adultos. Ella fue mala. Sí, lo fue. ¿Es mi culpa? Las palabras golpearon como un puñetazo. Agarré sus manos, las sostuve fuerte. No, escúchame. Nada de esto es tu culpa. Ni un poquito. A veces los adultos toman malas decisiones y esas decisiones hieren a la gente. Pero eso es responsabilidad de ellos, no tuya. Nunca tuya. Ella sintió, pero pude ver la duda en sus ojos. La misma duda que yo cargué después de que mi padre se fue, convencida de alguna manera de que yo lo había alejado. Te amo, dije más que a nada. Y eso nunca va a cambiar. Está bien, está bien. Cargamos los regalos en bolsas de basura, maletas improvisadas, y mi madre llevó el pastel sobrante, mientras Andrea agarraba las bolsas de regalos. La empleada del centro comunitario, que había estado rondando cerca del fondo, finalmente se acercó. Siento mucho lo que pasó, dijo. ¿Necesita algo? ¿Quiere que presente un informe de incidente? ¿Un informe de incidente? Por la interrupción. A veces ayuda si hay documentación oficial, especialmente si dudo, especialmente si las cosas escalan. No había considerado ese ángulo. Claro, sí, eso sería útil. Desapareció en la oficina y regresó con una carpeta. Completé lo básico mientras mi hija subía al auto de mi madre.
y para cuando terminé, el sol había comenzado su descenso, proyectando largas sombras por el estacionamiento. Mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas, todas de mi esposo. 4 mensajes de voz. Escucha el primero en mi auto. Motor encendido, calefacción a tope contra el frío de octubre. Por favor, contesta. Sé que estás enojada, pero tenemos que hablar de logística. Necesito mi laptop. Necesito ropa. Necesito. Por favor, llámame. El segundo, la hermana de Chelsea, no me deja quedarme allí. Dice que soy un mentiroso y un tramposo y que no me quiere cerca de sus hijos. ¿A dónde se supone que vaya? El tercero, hablé con mi hermano. Dijo que puedo dormir en su sofá, pero vive a 2 horas de distancia. No puede estar tan lejos de nuestra hija. Por favor, solo déjame ir a casa esta noche y dormiré en la habitación de invitados. Ni siquiera tenemos que hablar. El cuarto, bien, buscaré un hotel, pero necesito acceso a nuestra cuenta bancaria. La cuenta corriente conjunta está siendo rechazada y no puedo. ¿Congelaste las cuentas? Lo había hecho ayer por consejo de mi abogado. No devolví las llamadas. En casa, mi madre ayudó a meter los regalos mientras mi hija se fue directo a su habitación. Escuché la puerta cerrar, suave pero deliberadamente. El sonido de una niña que necesitaba espacio para procesar. Déjala tranquila, dijo mi madre. Saldrá cuando esté lista. Me desplomé en el sofá, repentinamente exhausta. La adrenalina se había quemado, dejando nada más que una fatiga profunda. Andrea envió un mensaje. ¿Sobreviviendo? Apenas. ¿Necesitas compañía? Necesito dormir, pero gracias. Llama si eso cambia. Tengo vino y reality shows basura listos. Sonreí a pesar de todo. Luego abrí mi correo para encontrar 3 mensajes nuevos de mi abogado. El primero, me enteré del incidente de la fiesta. Llámame el lunes. Esto fortalece significativamente tu caso. El segundo, no lo dejes volver a entrar a la casa sin supervisión. Cambia las cerraduras si es necesario. El tercero, toma captura de pantalla de todo. Cada llamada, texto, mensaje de voz, especialmente amenazas o intentos de manipulación. Le reenvié el texto de Chelsea, los mensajes de números desconocidos, las transcripciones de los mensajes de voz. Luego cambié cada contraseña de cada cuenta que compartíamos. Banco, servicios públicos, streaming, seguros. Cada restablecimiento se sentía como reclamar una parte de mí misma. Mi teléfono sonó de nuevo, no era mi esposo esta vez. El nombre de mi suegra brilló en la pantalla. Lo miré durante 3 timbrazos y luego contesté. Me enteré de lo que pasó. Su voz era tensa, controlada. Necesito que entiendas que mi hijo cometió un error terrible, pero destruirlo públicamente no va a arreglar tu matrimonio. No estoy tratando de arreglarlo. Lo estoy terminando, por una sola aventura. La gente supera cosas peores. Esa es su elección, no la mía. Piensa en tu hija. Ella necesita a su padre. Necesita a un padre que respete a su madre. En este momento, no tiene eso. Silencio del otro lado. Entonces Chelsea me llamó. Está muy alterada. Dice que amenazaste su trabajo. Ella arruinó la fiesta de cumpleaños de mi hija para ostentar una aventura. Le dije la verdad sobre las consecuencias. Eso no es una amenaza. Dice que eres vindicativa. Puede decir lo que quiera. Eso no lo hace verdad. Cría a mi hijo mejor que esto. Entonces tal vez deberías estar teniendo esta conversación con él en lugar de conmigo. Colgué antes de que pudiera responder. La puerta de mi hija se abrió. Aparecí en el pasillo, con la corona todavía torcida, sosteniendo el unicornio de peluche. ¿Podemos ver una película? Absolutamente. Nos acurrucamos en el sofá bajo la manta, una cosa animada sobre amistad y magia. Y durante 90 minutos, fingí que todo era normal, que solo estábamos teniendo una tarde de domingo tranquila, no navegando por el cráter que mi esposo había dejado en nuestras vidas. Mi teléfono permaneció en silencio por exactamente 2 horas. Luego los mensajes comenzaron de nuevo. Los mensajes llegaron en ráfagas, desesperación rápida puntuada por errores tipográficos que me decían que estaba conduciendo o bebiendo. Hiciste llorar a Chelsea. Está teniendo un ataque de pánico en su auto. Su hermana la echó. No tiene a dónde ir. Esto es cruel. Haya hecho lo que haya hecho, no se merecía eso. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de café y seguí viendo la película. La respiración de mi hija se niveló contra mi hombro mientras los personajes animados resolvían sus problemas con amistad y una canción pegajosa. Ojalá fuera así. El siguiente mensaje llegó de un número que no reconocí, pero supe que tenía que ser de Chelsea. Me humillaste frente a los niños. Podría demandarte por difamación. Tomé el teléfono y escribí, la verdad es una defensa absoluta. Inténtalo. Aparecieron los puntos. Desaparecieron. La llamada llegó 30 segundos después. Contesté en altavoz. Volumen bajo para que mi hija no escuchara. No tenías derecho. La voz de Chelsea se quebraba en cada sílaba. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos. Los mensajes dicen lo contrario. Me llamaste la esposa en al menos 4 mensajes. Eso fue después cuando me enteré. Intenté terminarlo presentándome en el cumpleaños de su hija. Quería ver qué tipo de persona mantiene a un hombre tan miserable que prefiere estar conmigo. La audacia me dejó sin aliento. Querías ver si podías reemplazarme.
Quería entender por qué se queda, porque tenemos una hija juntos, porque construimos una vida, porque hasta hace 3 semanas pensé que teníamos algo que valía la pena proteger. Mi voz se mantuvo nivelada, casi clínica. Pero tú no entenderías eso, ¿verdad? Solo viste algo que querías y lo tomaste. Él me persiguió. Tú dijiste y repetidamente durante 4 meses en habitaciones de hotel pagadas con dinero destinado al fondo universitario de nuestra hija. El silencio se extendió entre nosotras. Mi hija se movió contra mí, todavía dormida, y bajé mi voz aún más. Esto es lo que va a pasar, dije. Vas a dejar de contactarme, dejar de contactar a mi esposo y desaparecer de nuestras vidas. Si te acercas a cualquier miembro de mi familia otra vez, presentaré una orden de alejamiento y enviaré cada captura de pantalla que tengo a tu empleador, a tu familia y a cualquier otra persona que pueda encontrar interesante tu comportamiento. Ya hiciste que me despidieran. No, tus decisiones hicieron que te despidieran. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas se enteraran. Yo lo amaba. Amabas la idea de él. La versión que actuaba para ti en habitaciones de hotel entre mentiras. Eso no es amor, eso es fantasía. Colgué antes de que pudiera responder. La película terminó. Mi hija se movió, parpadeando hacia mí con confusión soñolienta. ¿Es hora de dormir? Casi. ¿Quieres cepillarte los dientes primero? Ella asintió y se fue arrastrando los pies hacia el baño mientras yo revisaba mi teléfono de nuevo. 8 mensajes más de mi esposo. Cada uno una variación del mismo tema, que yo había reaccionado exageradamente, lo había avergonzado, había empeorado todo. El último decía, iré mañana a buscar mis cosas, te guste o no. Se lo reenvié a mi abogado con una sola palabra. Amenazas. Su respuesta llegó en minutos. Sí, envíalo a la policía si se presenta sin permiso. Documenta todo. Mi madre salió de la habitación de invitados, donde nos había estado dando espacio, con sus anteojos de lectura en la punta de la nariz. ¿Todavía te está acosando sin parar? ¿Quieres que conteste la próxima vez? Tengo algunas palabras bien elegidas. Tentador, pero necesito mantener esto limpio. Nada de munición para que él la use luego. Me apretó el hombro. Inteligente. Tu padre intentó ese mismo movimiento, aparecer sin avisar y actuar como la parte herida. El juez no se lo creyó entonces. No se lo creerá ahora. Mi hija llamó desde el baño diciendo que estaba lista para dormir. La arropé, le leí 3 capítulos del libro en el que estábamos trabajando y esperé hasta que su respiración se estabilizó en el sueño antes de regresar a la sala. Mi madre había hecho té, del tipo que huele a lavanda y falsas promesas de calma. Bebe, ordenó. Luego duerme. Mañana será peor antes de mejorar. No estaba equivocada. El lunes por la mañana llegó con 14 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi suegra que comenzaba con necesitamos discutir tu comportamiento y empeoraba a partir de ahí. Lo borré a la mitad y bloqueé su número. Mi abogado llamó a las 9. Buenas y malas noticias, dijo. Buenas noticias, el centro comunitario presentó un informe de incidente documentando la interrupción y múltiples testigos confirmaron la admisión de la aventura. Esa es evidencia sólida de adulterio y angustia emocional. ¿Y la mala? Ha contratado representación. No una gran representación, pero alguien que ya me envió una carta alegando que le estás negando el acceso a los bienes matrimoniales y tratando de alienar a su hija. Estoy protegiendo esos bienes de ser drenados para habitaciones de hotel. Lo sé, y el juez también lo sabrá, pero espera que él escale. Los hombres así no se van en silencio. No lo hizo. Esa tarde, mi esposo apareció en la escuela de mi hija a la hora de salida. Lo vi al otro lado del estacionamiento apoyado en su auto como si tuviera todo el derecho de estar allí, y mi sangre se heló. Llegué a mi hija primero, tomando su mano con la mía. Papá está aquí, dijo insegura. Lo veo. Él se acercó con las manos en alto, las palmas hacia afuera como si yo fuera un animal asustado. Solo quiero hablar con ella. 5 minutos. No, es mi hija también. Entonces deberías haber pensado en eso antes de traer a tu amante a su fiesta de cumpleaños. Otros padres se habían detenido a mirar, llaves colgando de las manos, conversaciones muriendo a mitad de frase. Mi hija se presionó contra mi pierna. Estás haciendo una escena, susurró él con rabia. Estoy protegiendo a mi hija. Hay una diferencia. ¿De su propio padre? ¿Del caos que creaste? ¿Quieres visitas? Ve a través del abogado. ¿Quieres hablar? Prográmalo correctamente. No puedes emboscarnos en estacionamientos porque te sientes con derecho a acceso. Una maestra había notado la conmoción y comenzó a caminar hacia nosotros. Mi esposo la vio venir y retrocedió con la mandíbula apretada. Esto no ha terminado, dijo. Por hoy, sí. Subí a mi hija al auto y cerré los seguros antes de que mis manos empezaran a temblar. La maestra golpeó la ventana. ¿Todo bien? No realmente, pero ya nos vamos. ¿Necesita que llame a alguien? Lo tengo bajo control. Gracias. No era cierto. No realmente. Pero no podía desmoronarme en el estacionamiento de la escuela con mi hija mirando. En casa, documenté el encuentro, hora, lugar, testigos presentes, palabras exactas intercambiadas. Luego se lo envié a mi abogado con el asunto. Prueba B.
Su respuesta: solicita una modificación de custodia de emergencia. Esto es acoso. El papeleo tomó 2 horas. Para cuando terminé, mi hija se había retirado a su habitación nuevamente, y mi teléfono había acumulado otra docena de mensajes de varios familiares opinando sobre mis decisiones. Su hermano está siendo irrazonable. Su tía: el matrimonio es un trabajo duro. No te rindas tan fácilmente. Una prima, con la que no hablaba en 3 años, me enteré del drama. Tal vez si lo hubieras mantenido satisfecho en casa, no se habría desviado. Los bloqueé a todos. André envió un mensaje: vi el auto de tu esposo en la escuela. ¿Quieres que vaya? No esta noche, pero gracias. La oferta sigue en pie. Además, el Instagram de Chelsea se volvió privado. Alguien debe haberla encontrado. No me sentía triunfante, solo cansada. Mi hija apareció en la entrada, todavía con su ropa escolar. ¿Papá puede volver a casa si pide perdón? La pregunta que tanto temía, reformulada. Es más complicado que eso, cariño. Pero sí está muy arrepentido. Algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas. A veces las personas se lastiman tanto que la única opción saludable es vivir separados. Pero siempre dices que las familias se mantienen unidas. Y así será. Tú y yo, la abuela, la gente que está presente cuando las cosas son difíciles. Eso es familia. No siempre se ve de la forma en que pensábamos que sería. Ella consideró esto, mordiéndose el labio inferior. Chelsea sigue por aquí. No, ella se fue. Bien. No me caía bien. A mí tampoco, pequeña. A mí tampoco. Esa noche, los mensajes de mi esposo cambiaron de tono. Menos ruegos, más amenazas. Estás poniendo a mi hija en mi contra. Me estás alejando de mi propio hogar. Te llevaré a la corte por esto. Respondí una vez: nos vemos allí. Luego silencié su número e intenté dormir. Los golpes llegaron a las 11. 3 golpes secos que resonaron en la casa silenciosa como disparos. Supe quién era antes de mirar por la mirilla. Mi esposo estaba en el porche, con los hombros hundidos, los ojos hinchados. Detrás de él, su auto estaba mal estacionado en la entrada, con una llanta sobre el césped como si hubiera aparcado apurado. Abrí la puerta pero mantuve la cadena puesta. Necesitamos hablar, dijo. Realmente no. Por favor, solo 5 minutos. Tuviste 4 meses de minutos. Los pasaste con alguien más. Su mano se presionó contra el marco de la puerta. Sé que me equivoqué, lo sé, pero aparecer en la escuela, bloquear a mi familia. Lo estás haciendo imposible. Yo lo estoy haciendo imposible. Ni siquiera me das la oportunidad de explicarte. Quité la cadena y abrí la puerta más. No porque quisiera escucharlo, sino porque quería que viera lo que estaba esperando justo dentro de la entrada. La maleta negra con ruedas que había empacado 3 horas antes, llena con su ropa, artículos de aseo, la foto enmarcada de sus padres que guardaba en su mesita de noche. Se quedó mirándola. ¿Qué es eso? Tus cosas. Dijiste que querías venir a buscarlas. Pensé que podíamos hablar de ello primero. Planear algo. El plan es que te lleves esto y te vayas. Puedes quedarte con tu hermano o en un hotel o con Chelsea, ya que te gusta tanto su compañía. Ella se fue de la ciudad. No es mi problema. Estaba asustada. La amenazaste. Le dije la verdad. Si eso la asustó, debería haber pensado en las consecuencias antes de presentarse en la fiesta de cumpleaños de una niña de 7 años. Se pasó ambas manos por el cabello. El gesto era tan familiar que casi dolió. Casi. Esto es una locura. No puedes simplemente echarme de mi propia casa. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Quisiste que se añadiera tu nombre después de casarnos, pero tu crédito era una basura, ¿recuerdas? Así que sí, puedo. Construimos esto juntos. Tú lo desmantelaste. Yo solo estoy limpiando el desastre. Entró sin preguntar y lo dejé porque la maleta bloqueaba su camino de todos modos. Tendría que pasar sobre mí para entrar más profundo en la casa y no le estaba dando esa opción. No vas a arreglar esto. Rompiste algo que no tiene reparación. Tenemos una hija, por eso estoy haciendo esto ahora en lugar de dejar que crezca viéndonos destruirnos mutuamente. Está siendo dramática. La risa que salió de mí sonó extraña. Dramática, ¿verdad? Porque encontrar un teléfono secreto con coordenadas de hoteles y notas de amor es simplemente material cotidiano de matrimonio. No era amor. ¿Entonces qué era? Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. No lo sé. Simplemente pasó. Las aventuras no simplemente pasan. No reservas una habitación de hotel por accidente. No te tropiezas y caes en la cama de alguien más durante 4 meses seguidos. Estaba estresado. El trabajo era terrible. Tú siempre estabas ocupada con nuestra hija. Y Chelsea simplemente estaba ahí escuchando, haciéndome sentir que importaba. ¿Entonces me estás culpando a mí? Estoy explicando. No, estás poniendo excusas. Hay una diferencia. Agarró el asa de la maleta, tiró de ella tan fuerte que se volcó y cayó de lado. Bien. ¿Quieres que me vaya? Me voy. Pero no actúes como si fueras una víctima perfecta en todo esto. Nunca dije que fuera perfecta. Dije que era fiel. Eras fría. Estaba cansada de criar a nuestra hija.
gestionar esta casa, trabajando a tiempo completo, mientras tú jugabas al hombre de negocios en conferencias y aparentemente encontrabas tiempo para audicionar reemplazos. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Pero aquí estamos. Enderezó la maleta, con la mandíbula tensa como si estuviera masticando palabras que quería escupirme. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento es de no haber encontrado ese teléfono antes. Lo digo en serio. ¿Crees que tienes el control ahora? Pero espera a la corte. Espera a que mi abogado empiece a investigar tus finanzas, tu maternidad, cada pequeña cosa que hayas hecho mal. Adelante. No tengo nada que ocultar. ¿Puedes decir tú lo mismo? Arrastró la maleta hacia la puerta, movimientos bruscos con una rabia apenas contenida. En el umbral, se volvió. ¿Qué le digo a la gente? Diles la verdad, que engañaste, te atraparon y tu esposa no estaba interesada en jugar a la mártir perdonadora. Todos van a pensar que soy un monstruo. Entonces tal vez no actúes como uno. Te paraste en una fiesta infantil y leíste nuestros mensajes privados en voz alta. ¿Quién es el monstruo? La persona que hizo que esos mensajes existieran en primer lugar. Se fue sin decir una palabra más. La maleta golpeaba los escalones del porche, la puerta del auto se cerró con fuerza suficiente para sacudir las ventanas. Observé por la mirilla mientras se sentaba en el asiento del conductor durante un minuto entero, con la cabeza contra el volante antes de finalmente arrancar. La casa se sentía más grande sin él, más silenciosa. Cerré la puerta con llave, puse el cerrojo, revisé la puerta trasera y cada ventana del primer piso, aunque ya lo había hecho una hora antes. Mi teléfono vibró. Andrea, vi su auto irse. ¿Estás bien? Define bien. Sigo respirando, no le he prendido fuego a nada, así que sí, apenas. ¿Quieres compañía? No esta noche, pero gracias. Llámame si eso cambia. Lo digo en serio. Prometí que lo haría y dejé el teléfono, mirando el espacio vacío donde había estado la maleta. Una marca de raspón en el suelo de madera por donde la arrastró. Tendría que pulir eso más tarde. La voz de mi hija bajó desde arriba. Mamá. Subí las escaleras y la encontré sentada en la cama, abrazando un conejo de peluche. Escuché gritos. Solo cosas de adultos. Nada de qué preocuparte. ¿Era papá? Sí, vino a buscar algunas de sus cosas. ¿Va a volver? La pregunta, que había respondido de 12 maneras diferentes y todavía me la hacía de nuevo. No esta noche, cariño. Pero después, no lo sé. Probablemente no. Ella procesó esto, acariciando el pelaje del conejo. ¿Hice algo malo? No, Dios, no. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué está cambiando todo? Me senté en el borde de su cama, alisando la manta sobre sus piernas. A veces las personas se distancian. A veces toman decisiones que se lastiman demasiado como para seguir viviendo juntos. Pero nada de eso es tu culpa. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú y yo somos un equipo sólido. Eso no va a cambiar. Lo prometo. Lo prometo. Se recostó y me quedé hasta que su respiración se niveló, observando el subir y bajar de la manta y el tenue resplandor de su luz nocturna. Abajo, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo revisar. Soy la hermana de Chelsea. Quería decirte que ella siente todo lo que pasó. Está buscando ayuda y no volverá a contactarte. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo antes de responder, gracias por avisarme. No llegó respuesta. No la esperaba. La casa se asentó a mi alrededor. El crujir de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador, todos esos pequeños sonidos que solían desvanecerse en el ruido de fondo cuando alguien más estaba aquí para llenar el silencio. Ahora se sentían amplificados. Cada uno un recordatorio de que yo había elegido esto, que había trazado la línea y me había negado a dejar que nadie la cruzara, sin importar cuánto rogaran, culparan o amenazaran. Mi abogado lo llamó fortaleza. Mi madre lo llamó supervivencia. Yo lo llamé martes porque eso era todo. Otro día haciendo lo que se debía hacer. Una decisión a la vez, hasta que el caos se asentara en algo parecido a la normalidad. La marca en el suelo volvió a llamarme la atención. Agarré ilustrador de madera de debajo del fregadero y lo pulí, trabajando en pequeños círculos hasta que la madera brilló uniforme y sin manchas, como si nunca nada hubiera sido arrastrado por allí. El correo electrónico llegó a las 6:47 am, 3 días después de que él se fuera. Asunto, respecto a su esposo. Lo abrí de pie en la encimera de la cocina, con el café a medio camino de mis labios. Hola, no me conoce, pero soy la compañera de piso de Chelsea. Ayer llegó a casa completamente desmoronada, diciendo que perdió su trabajo por su culpa. Pensé que debía saber que no está bien. No está pensando con claridad y estoy preocupada. Sé que lo que pasó estuvo mal, pero ella es un ser humano y está sufriendo de verdad. Dejé el café y lo leí de nuevo. Luego se lo reenvié a mi abogado con una sola línea. ¿Es esto algo a lo que deba responder? Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. Absolutamente no. No interactúes. Reenvíame cualquier contacto futuro directamente a mí. Borré el correo y tiré el café al fregadero porque mis manos temblaban demasiado para sostener la taza. Mi hija apareció en la entrada.
con su mochila puesta, el cabello recogido en la coleta que le enseñé a hacerse sola el mes pasado. ¿Lista para la escuela? Sí. ¿Estás bien? Solo cansada. Vámonos. El viaje tomó 12 minutos. Habló sobre un proyecto de ciencia sobre planetas y cómo su amiga se mudaba a otro estado y si podíamos tener un perro ahora que había más espacio en la casa. Hice los sonidos apropiados, asintiendo en los momentos adecuados. Pero mi cerebro estaba atascado en ese correo. La compañera de cuarto de Chelsea, alguien a quien nunca había conocido, metiéndose en una situación de la que solo conocía una parte, tratando de hacerme sentir culpable por las consecuencias que Chelsea se había ganado por su cuenta. Me detuve en la fila de la escuela y mi hija se desabrochó el cinturón, inclinándose para abrazarme antes de bajar. Te amo, mamá. Te amo también. Que tengas un buen día. Desapareció en el edificio y me quedé allí sentada, viendo a otros padres, dejando a sus hijos, conduciendo hacia sus trabajos y vidas y problemas que probablemente no incluían correos electrónicos de las compañeras de cuarto de las amantes pidiendo simpatía. Mi teléfono sonó. Andrea, ¿ya lo viste? ¿Ver qué? Las redes sociales de Chelsea. Publicó algo esta mañana. No la sigo. Lo sé, pero Jenna sí. Me envió capturas de pantalla. ¿Quién es Jenna? Una de las mamás de la fiesta. Buscó a Chelsea después de que pasó todo. Empezó a seguirla para ver qué pasaba. Y esta mañana, Chelsea publicó todo un ensayo sobre ser acosada y hostigada por una esposa vindicativa que no podía aceptar que su matrimonio ya había terminado. Salí de la fila y aparqué en un lugar vacío. Envíame las capturas de pantalla. Llegaron 10 segundos después. 3 imágenes, muros de texto sobre una selfie con filtro de Chelsea, luciendo con los ojos rojos y frágil. Lo leí 3 veces. Luego llamé a mi abogado. Necesito saber si esto cuenta como difamación. Hice que le enviara las capturas. Está en el límite. No te menciona directamente, pero las implicaciones son claras. El problema es probar daño sería difícil, ya que no está haciendo afirmaciones falsas específicas, solo enmarcando la situación desde su perspectiva. Entonces, ella puede mentir y yo tengo que quedarme aquí sentada y aguantarlo. Podrías responder, pero te aconsejaría firmemente que no lo hagas. Cualquier cosa que digas públicamente puede ser usada en la corte. Y ahora mismo tenemos una narrativa limpia. Que ella publique apelaciones emocionales en redes sociales de hecho nos ayuda porque muestra falta de juicio y un patrón de meterse en situaciones que no le conciernen. Le concierne. Se estaba acostando con mi esposo. Pasado. Ella no tiene estatus legal en tu proceso de divorcio y no tiene relación con tu hija. Cuanto más hable públicamente, más socava cualquier simpatía que pudiera haber tenido. Deja que siga cavando su propia tumba. Quería discutir. Quería publicar cada mensaje de texto, cada recibo, cada evidencia que tenía y plasmarlo en cada plataforma que ella usó para hacerse la víctima. Pero no lo hice porque mi abogado tenía razón y porque interactuar solo alimentaría cualquier narrativa que Chelsea intentara construir. Está bien, no responderé. Bien. Ahora, háblame del correo de su compañera de piso. Se lo reenvié también y ella suspiró lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara claramente por el teléfono. Esto es una táctica de manipulación. Están tratando de hacerte sentir responsable de la salud mental de Chelsea para que retrocedas en el proceso de divorcio o dejes la evidencia que planeamos usar en la corte. Dijo que Chelsea no estaba bien mentalmente. Si eso es cierto, su compañera debería estar llamando a una línea de crisis, no enviándote correos a ti. El hecho de que te contactara específicamente a ti me dice que esto es estratégico, no una preocupación genuina. Y si pasa algo y lo ignoré, entonces eso es responsabilidad de Chelsea y su sistema de apoyo, no tuya. No eres responsable del bienestar emocional de la mujer que tuvo una aventura con tu esposo. Eres responsable de tu hija y de ti misma. Eso es todo. Me senté en el estacionamiento otros 20 minutos después de colgar, viendo a los padres ir y venir. El ritmo mundano de una mañana entre semana continuaba a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de la hermana de mi esposo. ¿Podemos hablar? No quiero tomar partido, pero estoy preocupada por todos. Casi no respondo. Luego pensé en todas las cenas familiares, los cumpleaños, los días festivos, donde ella había sido amable conmigo y con mi hija, y decidí que, al menos merecía honestidad. Estoy abierta a hablar, pero necesito que entiendas que no discutiré detalles del divorcio ni defenderé decisiones que he tomado para proteger a mi familia. Es justo. ¿Un café mañana? Claro. Nos encontramos en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas. Una cafetería de cadena con sillas incómodas y un espresso mediocre. Ella ya estaba allí cuando llegué, con las manos alrededor de una taza, los ojos cansados de una manera que decía que ella tampoco había estado durmiendo bien. Gracias por reunirte conmigo. Me senté frente a ella. De nada. Realmente no sé qué decir. Es mi hermano y lo amo, pero lo que hizo es inexcusable. Agradezco que digas eso. Me llamó anoche, dijo que estabas arruinando su vida, que habías hecho que despidieran a Chelsea y pusiste a todos en su contra y que no sabía cómo arreglarlo. No puede arreglarlo, lo sé.
Se lo dije. Le dije que tomó decisiones y ahora tiene que vivir con ellas. Pero está convencido de que está siendo vindicativa. Estoy siendo protectora. Hay una diferencia. Ella sintió lentamente, trazando con los dedos el borde de su taza. ¿La fiesta? Eso fue intenso. Fue necesario. Realmente no tenías idea de que se presentaría. Ninguna. Si lo hubiera sabido, lo habría manejado de otra manera. Pero ella entró al cumpleaños de mi hija como si perteneciera allí, y no iba a dejar que reescribiera la realidad frente a una sala llena de gente que nos conocía. Él dice que lo avergonzaste a propósito. Lo avergoncé diciendo la verdad. Él se avergonzó a sí mismo al crear la situación. Me miró por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Te creo. No quería porque es mi familia, pero te creo. Y siento mucho lo que él hizo por lo que estás pasando. Gracias. ¿Qué pasa ahora? El divorcio sigue adelante. Dividimos los bienes. Me quedo con la custodia principal. Él tiene visitas. Resolvemos como ser copadres sin destruir a nuestra hija en el proceso. ¿Y Chelsea? Chelsea no es mi problema. Perdió su trabajo porque violó la política de la empresa. Está alterada porque sus acciones tuvieron consecuencias. Nada de eso tiene nada que ver conmigo. Él piensa que enviaste evidencia a su empleador. No lo hice, pero no me disculparé por el hecho de que alguien lo hiciera. Terminó su café y dejó la taza con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Lo odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé. Realmente lo pensé, dando vueltas a las palabras en mi mente hasta encontrar la verdad debajo. No, odio lo que hizo. Odio que eligiera a alguien más sobre nuestra familia. Odio que mintiera durante meses y me hiciera dudar de mi propia cordura cuando sabía que algo andaba mal. Pero a él, no tengo la energía para odiarlo. Solo lo quiero fuera de mi vida en todos los sentidos, excepto en las partes que involucran a nuestra hija. Es justo. ¿Él está bien? Define bien. No se está desmoronando. Es funcional. Se está quedando con mis padres. Ellos lo están apoyando, pero también están furiosos con él. Mi mamá lloró durante 2 horas cuando se enteró. Ella te ama. Ama a tu hija. Todo esto ha sido horrible para todos. Lo sé. Siento que estén atrapados en el medio. No te disculpes. Tú no hiciste esto. Hablamos durante otros 30 minutos, principalmente sobre mi hija y cómo estaba manejando todo, sobre logística y horarios y los pequeños detalles prácticos que el divorcio te obliga a navegar. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, me dio un abrazo rápido y fuerte. Si necesitas algo, llámame. Lo digo en serio, lo haré. Conduje a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. Como si algún peso invisible hubiera sido reconocido y compartido en lugar de recaer totalmente sobre mis hombros. La casa estaba en silencio cuando regresé. Preparé una cafetera nueva, abrí mi laptop y saqué el papeleo del divorcio que mi abogado me había enviado para la revisión final. Distribución de bienes, acuerdos de custodia, cálculos de manutención infantil, todo expuesto en un lenguaje legal limpio que reducía a 4 años de matrimonio a puntos y porcentajes. Firmé donde me habían indicado, puse mis iniciales en los márgenes, escaneé todo y lo envié. Hecho. Mi teléfono sonó 1 hora después. Mi abogado está impugnando el acuerdo de custodia. ¿Bajo qué cargos? Alega que lo estás alejando de su hija y usando el divorcio como castigo por la aventura. Eso es ridículo. Nunca le he impedido verla. Lo sé. Y tenemos documentación de cada vez que facilitaste las visitas. Pero su abogado está tratando de pintarte como vindicativa e inestable. ¿Basado en qué? En la fiesta de cumpleaños. Argumentan que confrontar públicamente a Chelsea frente a tu hija y otros niños muestra falta de juicio y inestabilidad emocional. Me reí. Realmente me reí. Él trajo a su amante al cumpleaños de nuestra hija y yo soy la que muestra falta de juicio. Eso fue lo que dije y eso es lo que argumentaré en la corte. Pero necesito que estés preparada para que esto se ponga feo. Va a intentar que parezcas la agresora. Que lo intente. Tengo testigos. Tengo pruebas. Tengo 4 meses de documentación que muestran exactamente quién hizo qué y cuándo. Bien, porque vamos a necesitarlo todo. El día de la corte llegó 6 semanas después. Usé un vestido azul marino, joyería mínima, el cabello recogido. Mi abogado me había entrenado en el tono y el lenguaje corporal, en responder solo lo que se me preguntaba, en mantener la calma, sin importar lo que su abogado intentara insinuar. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Luces fluorescentes y paneles de madera y una jueza que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Su abogado fue primero, pintando una imagen de una esposa amargada que había convertido un asunto privado en un espectáculo público, que había humillado a su cliente frente a los amigos y maestros de su hija, que había destruido sistemáticamente su reputación y sus perspectivas profesionales. Mi abogado se levantó y desmanteló metódicamente cada afirmación. Presentó los mensajes, los recibos de hotel, la línea de tiempo que mostraba que él había estado mintiendo durante meses, y luego llamó a su primera testigo. Andrea subió al estrado y describió la fiesta, como Chelsea se había presentado, como yo había respondido,
cómo habían reaccionado otros padres, cómo mi hija había preguntado qué estaba pasando y yo me había arrodillado para consolarla antes de continuar. ¿Y Kuot? ¿Parecía la demandante fuera de control? ¿Y Kuot? Preguntó mi abogado. ¿Y Kuot? No, parecía enojada, pero no estaba gritando ni causando una escena más allá de declarar hechos. La escena ya estaba ocurriendo. Chelsea se presentó sin invitación al cumpleaños de una niña. Eso fue lo que creó la interrupción y Kuot. Otros dos padres testificaron. Ambos dijeron lo mismo, que yo había sido directa pero no cruel, que Chelsea parecía calculada en su momento, que mi esposo se veía culpable, no sorprendido. Su abogado intentó argumentar que pude haberlo manejado en privado. Mi abogado señaló que lo estuve manejando en privado durante 3 semanas mientras recolectaba evidencia y me reunía con asesoría legal, que la aparición de Chelsea me había forzado a actuar. La jueza escuchó todo, tomó notas, hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego dictó custodia principal para mí, derechos de visita para él, supervisados por los primeros 3 meses pendientes de evaluación. La casa siguió siendo mía, los bienes se dividieron de acuerdo con él. Acuerdo prenupcial en el que insistí antes de casarnos, cuando él me llamó paranoica por querer protección legal. No me miró cuando salimos de la sala. Su abogado intentó presentarlo como una victoria parcial ya que había obtenido visitas. Mi abogada lo llamó exactamente lo que esperábamos y me dijo que fuera a casa a celebrar. Recogí a mi hija de la escuela y la llevé a comer helado. Ella pidió masa de galleta con chispas de chocolate y un cono de waffle. Y yo no pedí nada, porque mi estómago todavía estaba revuelto después de 6 horas de estar sentada en una sala de tribunal escuchando mi matrimonio ser diseccionado por extraños. ¿Y Kuot? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Y Kuot? Preguntó. ¿Y Kuot? Porque terminó la parte difícil, lo legal. Ahora solo somos nosotras y Kuot. Kuot, solo nosotras, Kuot. Kuot, solo nosotras, Kuot. Ella pareció pensar en esto, lamiendo el helado derretido de su mano. Y Kuot, me gusta Yapos, solo nosotras y Yapos, y Kuot. Y Kuot, a mí también, pequeña. A mí también y Kuot. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en el porche trasero con una copa de vino y miré las estrellas. Mi teléfono vibró. Con mensajes de amigos felicitándome, de mi abogada confirmando que el papeleo final estaría listo para firmar en una semana, de Andrea preguntando si quería ir a su casa a celebrar apropiadamente. Respondí a todos con variaciones de Ikuot. Gracias Ikuot, tal vez mañana Ikuot. Y luego dejé el teléfono y simplemente me senté allí sintiendo que el peso de los últimos 2 meses finalmente comenzaba a levantarse. La aventura, la confrontación, el divorcio. Todo era un hecho ahora, documentado y archivado y sellado en lenguaje legal, lo que significaba que podía dejar de explicar, dejar de defender, dejar de justificar porque había elegido mi propia dignidad sobre un matrimonio que ya había terminado en el momento en que él reservó esa primera habitación de hotel. Las redes sociales de Chelsea se habían silenciado después de que su empresa la despidiera. Mi esposo se había mudado a 2 horas de distancia para quedarse con un primo. Los padres de la fiesta de cumpleaños todavía me saludaban cuando me veían en la escuela. La vida continuaba, más pequeña y silenciosa, y mía de una manera que no había sido en años. Terminé el vino, enjuagué la copa, cerré las puertas con llave y subí a revisar a mi hija una vez más antes de dormir. Estaba desparramada de lado en el colchón, con la manta a un lado, su conejo de peluche apretado bajo un brazo. Le puse la manta encima y le besé la frente. Luego fui a mi propia habitación y me quedé dormida en minutos, sin sueños y sin perturbaciones. Por primera vez desde que encontré ese teléfono secreto y me di cuenta de que mi matrimonio ya había terminado, aunque yo aún no lo supiera. 4 meses después, mi hija cumplió 8 años. Celebramos en casa esta vez. Solo nosotras. Andrea y sus hijos. Mi hermana que voló para el fin de semana. Pastel de chocolate con chispas de colores porque lo pidió específicamente y regalos envueltos en papel que ella misma eligió en la tienda. Sopló las velas de un solo aliento y se acercó a mí mientras todos aplaudían. Y Kuot. Esta es mejor Got. Y Kuot.
Sí, mucho mejor. Sin cosas raras, Icot. Le besé la coronilla y corté el pastel mientras Andrea servía jugos y mi hermana preparaba una película en la sala. Más tarde, después de que todos se fueron y mi hija dormía arriba, me senté en la mesa de la cocina con la última rebanada de pastel y mi teléfono vibró con un mensaje de mi ex. Icot. Espero que haya tenido un buen día, Icot. Escribí de vuelta. Icot. Lo tuvo. Gracias por el regalo, Icot. Porque había enviado un paquete con una tarjeta y un animal de peluche que ella había añadido a la colección en su cama. Luego llegó otro mensaje. Icot. Chelsea todavía no encuentra trabajo. Sabes que eso es culpa tuya, Icot. Me quedé mirándolo un largo momento, luego borré el hilo sin responder. Ya lo había dicho antes. Que yo había arruinado su vida, que había ido demasiado lejos, que la humillación pública fue cruel e innecesaria. Pero ella había entrado en la fiesta de cumpleaños de una niña para jugar a la casita con la familia de otra persona, y yo solo me aseguré de que todos supieran exactamente lo que estaba pasando antes de que ella pudiera reescribirlo en algo más suave. Algunas verdades necesitan la luz del día. Yo solo encendí el interruptor. IGT, gracias por ver. No olvides suscribirte, darle a me gusta y dejar tu parte favorita en los comentarios.